Yo creo que la siguiente nota que vamos a presentar acá en el piso, la entrevista que vamos a compartir con el doctor Bocalate, que es médico del Centro Gallego, pegó en el palo, porque el problema lo tenemos con el Hospital Español. Por suerte con el Centro Gallego no hay inconvenientes. Porque me parece que, bienvenido antes que nada. Bueno, muchas gracias por la Creo que invitación. tu presencia va a cubrir un montón de interrogantes que hay sobre la salud en tiempos de pandemia, que va más allá del COVID. Porque la gente se sigue enfermando, la gente sigue teniendo que operarse, y vos lideraste en Argentina un estudio internacional. ¿Por qué no le contás a la gente de qué se trató brevemente? Bien, perfecto. Bueno, sí, básicamente hay, como comentabas, hay un montón de patologías, digamos, que siguen avanzando y que uno por ahí solo se focaliza en eso, pero una de ellas es la cirugía, que por ahí no se habló tanto de qué pasa con los pacientes o cuánto tiempo tienen que esperar los pacientes para operarse después de haber padecido, digamos, la infección por COVID-19. Claro. Entonces, muchos estudios internacionales o muchos estudios de varias partes del mundo podían focalizar de que había que retrasar la cirugía si un paciente había padecido la infección por COVID-19 porque eso podía comprometer su salud. Sin embargo, digamos, el punto principal de este estudio y el objetivo primario fue determinar cuánto es el tiempo óptimo, digamos, para explicarle a la gente que entienda de cuánto tiempo debería pasar desde que me infecté con COVID para poder operarme de manera segura o al menos exponiéndome a la menor cantidad de riesgos posibles. Ahora, cuando hablamos de cirugías, ¿de qué tipo de cirugías? Porque bueno, hay cirugías que son más sencillas, otras que son más complejas. ¿Y de cuánto tiempo estaríamos hablando desde la recuperación, desde el alta de COVID? Exactamente. Un punto, digamos, también clave es, digamos, poder hacer simple la información a la gente, que lo pueda entender de una manera simple, no médica, digamos, y el estudio, digamos, determina que a partir de las 7 semanas desde que uno tuvo la infección por COVID, va a determinar que la mortalidad baje a un procedimiento como si yo nunca hubiese tenido COVID. ¿Y antes Bien. a cuánto asciende el riesgo? ¿A cuánto multiplica la posibilidad de un deceso en una intervención quirúrgica? El riesgo de infectarme con COVID fuera de la ventana de estas 7 semanas aumenta en promedio dependiendo de cuánto tiempo espero. Cuanto más tiempo espero, más la mortalidad se parece a no haber padecido COVID, pero lo multiplica en 2.5 veces el riesgo de mortalidad en la cirugía. ¿Es alto o bajo eso? Es alto, digamos. Para resumir, el estudio tuvo aproximadamente 140.000 pacientes de 116 países en el mundo. Argentina aportó alrededor de 2.000 pacientes de 9 instituciones del país y se determina que el riesgo de mortalidad en pacientes que no tienen COVID sometidos a un punto que por ahí comentabas recién, a todo tipo de cirugía en general, el porcentaje es de 1.5%, o sea, 1/2 personas cada 100. Ahora, también es cierto que hay cirugías que se pueden postergar, una estética o alguna otra Claro. cirugía. Ahora, hay otras que no. Exactamente, ese también es un punto interesante para que la gente por ahí entienda. Digamos, yo trato de llevarle un poco de esto de que siempre es necesario que el médico, o en este caso el cirujano, charle con el paciente Claro. antes de la cirugía. Para mí, la comunicación con el paciente previo, en toda instancia médica, pero previo a un procedimiento quirúrgico, además de la contención y demás, es necesario que uno le brinde riesgos y beneficios, cosas factibles, digamos, que puedan pasar, aunque sean remotas, el paciente las debe saber, digamos. Entonces, lo que nosotros charlamos un poco acá es, si uno tiene una enfermedad, digamos, que biológicamente se comporta de manera muy agresiva, como es bien sabido, por ejemplo, el cáncer de páncreas, que uno sabe que evoluciona biológicamente rápido y quizá esperar 7 semanas es demasiado. Claro. Ahora, si estamos hablando de un cáncer de tiroides, por ejemplo, yo me dedico a Es cabeza tu y caso, cuello. vos te iba a preguntar de eso, Claro. porque vos sos médico de cuello. Exacto. Te viene una punción de tiroide, de nódulo de tiroide positiva, o sea, Sí, maligna, cancerígena. digamos. Te sentás con el paciente y ¿qué le decís? Y en ese caso, por ejemplo, uno sabe que el cáncer de tiroides, por ejemplo, para dar un ejemplo porque la palabra cáncer siempre asusta, Tiene ¿no? muy buena, es el cáncer como mejor evolución. Exactamente. Si nosotros decimos como a veces dentro de, si uno pudiese elegir dentro de ese escenario no muy feliz, obviamente, el cáncer de tiroides está dentro de esos que tienen una buena evolución. Generalmente el paciente se cura con la cirugía, siempre dependiendo del estadio y demás, ¿no? Entonces no es una locura que a un paciente con cáncer de tiroides, recién diagnosticado, un caso temprano, uno le diga, podemos esperar 7 semanas, ¿en pos de qué? Y en pos de no exponerte Claro. a 2 veces
y media más de riesgo Ahora, al morir en la el caso cirugía. de una Claro, cesárea, ¿se claro. toma como una cirugía? Digo que no hay posibilidad No hay de forma de adelantarlo ni retrasar, atrasarlo. exacto. Una apendicitis. Claro, bueno, y ahí entra el otro escenario, el otro lado de esta parte, las urgencias. Claro. Digamos, cuando es una cirugía de urgencia, por ejemplo, una cesárea porque el feto está sufriendo o alguna, Sí. no una cesárea quizá más programada, pero que tampoco va a poder esperar 7 semanas porque es Exacto. demasiado. Pero, por ejemplo, una apendicitis, que yo soy cirujano general también, entonces nos llega por guardia. Yo me acuerdo en un momento cuando comenzó la pandemia, las apendicitis que recién comienzan, la bibliografía avala que uno puede hacer un tratamiento antibiótico de inicio. Entonces, en esos casos uno Claro. esperaba. Ahora, hoy en día, si la apendicitis es un poco, digamos, muy incipiente, podría darle la chance, pero se terminan operando. A ver, doctor, digamos. para finalizar, porque Sí, se nos sí, voló obvio. el tiempo. Esta decisión no es personal, si tenés una cirugía programada y tuviste COVID, no decidas vos no ir al médico. Esto lo tenés que explicarlo, por favor, Claro. porque la responsabilidad de los medios también es informar Exacto. como corresponde, no atemorizar, pero tampoco dejar que la cosa sea laxa, ¿no? No. Esto no es una decisión que la tomes vos en casa, es una decisión que la tenés que tomar vos, en todo caso, con el paciente. Exactamente, me parece como para concluir que es importante que la información médica, esto de retrasar, no es que yo digo, tuve COVID, ay, bueno, entonces retraso 7 semanas independientemente de lo que tenga porque tengo más riesgo. No, hay que sopesar riesgo-beneficio de la decisión y tiene que ser una decisión consensuada que se tome junto con el profesional médico. Doctor, mil gracias, fuiste muy claro.